Muchas gracias por darme la oportunidad de volver a tomar unos minutos con ustedes y compartir una palabra de Dios. Vamos a tomar quizás un par de transmisiones para hablar de un tema que yo le estoy llamando ¿qué piensa Dios de ti? O el testimonio de Dios sobre ti. ¿Qué piensa Dios de ti? Y voy a tomar como base unos versículos en el capítulo 1 del libro de Job. Seguramente recuerdan ustedes esas palabras o ese relato del capítulo 1 de Job, en donde uno puede leer cómo se describen ciertas virtudes acerca de este hombre llamado Job. Dice, de hecho, el versículo 1, Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, y describe, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí se mencionan 4 características, o se hace una descripción de estas 4 características acerca de Job. Pero antes de comentar acerca de esto, solamente quiero compartir contigo cuál es el sentido de esta palabra que quiero dejar en tu corazón. Hace tiempo, hace años, leyendo las Escrituras, como estoy seguro que le ha sucedido a muchos de ustedes, cuando uno lee las Escrituras, ya sea por algún momento en particular que uno vive, ya sea por alguna necesidad específica que uno tenga, o ya sea parte de la formación que Dios está llevando a cabo en nosotros, hay palabras que nos impactan de una forma impresionante. Hay versículos o hay palabras que capturan toda nuestra atención y nos impactan, y muchas veces cambian de una forma impresionante nuestra manera de pensar, y aún cambian mucho del cómo nos sentimos y el cómo nos vemos. Hace años estaba leyendo Primera de Juan capítulo 3, versículo 20, en donde dice: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Estaba leyendo ese versículo y me impactó mucho. Entendí que siempre vamos a estar o podemos estar viendo una confrontación, quizás, ¿verdad? Si lo puedo decir de esa manera, una confrontación entre tus propios pensamientos, los pensamientos que otros tienen acerca de ti, la opinión o las opiniones que los demás tienen acerca de ti. Y esto se da en todas las áreas, esto se da en todas las esferas de nuestra vida, en todas. No nada más sucede en los ambientes laborales,
No nada más se vive en ese tipo de cuestiones, de actitudes, de formas, de opiniones o de murmuraciones, de juicios que la gente hace. Eso se vive en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Pero leyendo ese versículo, dice, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Entendí que es tan importante entender que Dios tiene un testimonio específico, único, especial, por supuesto, acerca de todas las cosas. Él es mayor que cualquier cosa. Tú puedes estar viviendo juicios, puedes estar sufriendo las opiniones o los juicios, las acusaciones de otras personas, aún de tu propio corazón, pero la palabra de Dios dice, mayor que nuestro corazón es Dios, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, desde hace años, eso me hizo pensar, o me llevó a pensar, ¿qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Cuál es el testimonio que Dios da acerca de mí? Y muchas veces, estoy seguro también que muchos de nosotros no tenemos problema por quizás hablar o expresarnos acerca de Dios. Y claro, cada uno puede expresarse acerca de Dios a partir de cómo y cuánto lo conoce. Entonces nosotros podemos decir que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Él es santo, que Él es majestuoso, que Él es admirable. Y eso lo podemos decir porque la palabra de Dios lo dice, pero también porque esa ha sido una revelación a nuestra vida. Eso ha venido a ser una parte real en nuestra vida. Dios se ha venido revelando a nuestro corazón, mostrándonos todas sus excelencias de esa manera. Y entonces podemos tener un testimonio de Dios, el Dios poderoso, el Dios excelso, el Dios admirable, el Dios que sobrepasa cualquier cosa. Pero una cosa es lo que tú y yo digamos acerca de Dios y otra cosa es lo que Dios dice acerca de nosotros o lo que Dios pueda decir acerca de nosotros. Seguramente recordarás cómo aún las Escrituras narran justo en el bautismo de Jesús, cuando Jesús está siendo bautizado, dice la Escritura que se oyó una voz en los cielos. Y la voz de los cielos dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fue el testimonio de Dios, fue la voz de Dios hablando específicamente acerca de una persona, acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, cuando uno ve la forma en cómo Dios se expresa acerca de los hombres, la forma como Dios se expresa acerca de las personas, es increíble ver cómo Dios ve cosas que de ninguna manera vemos nosotros. Por ejemplo, me recuerdo de cómo Dios se acercó a Gedeón en el libro de los Jueces. Y dice la Escritura que Gedeón estaba escondido, ¿verdad?, a causa de la opresión que vivían por los madianitas. Estaba escondido, sacudiendo el trigo, y en ello o haciendo eso fue que Dios apareció, Dios le habló y Dios habló palabras que vinieron a definir, que vinieron a marcar el corazón de Gedeón. Dios le llamó varón esforzado y valiente. Así es que Dios tiene una opinión, Dios tiene un testimonio que es muy importante que nosotros conozcamos y comprendamos acerca de nosotros, porque si Dios es quien nos ha creado y Él tiene una opinión de nosotros, nosotros no debemos andar cargando pensamientos, sentimientos, opiniones, juicios que lejos de edificarnos, lejos de ayudarnos, lejos de hacernos crecer, nos estén deteniendo, nos estén limitando, nos estén acusando. Lo que tenemos que hacer es caminar conforme al testimonio de Dios.
Lo que tenemos que hacer es vivir conforme a la palabra de Dios, creer lo que Dios dice acerca de nosotros y entender cuando Él habla, entender a qué se refiere cuando Él habla algo. Así que tomando esto en cuenta, quiero invitarte nuevamente a que me acompañes al libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer nuevamente el versículo 1 del capítulo 1, donde dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya mencioné cómo ahí se describen 4 características. Pero en el versículo 8 del mismo capítulo 1 leemos que Dios mismo fue quien dio testimonio, o ese mismo testimonio, acerca de Job. Dice Job 1:8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y entonces dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora el versículo 8 nos muestra o nos deja ver que fue Dios mismo expresándose acerca de Job. Pero después, en el capítulo 2, en el versículo 3, leemos lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y añade un quinto testimonio o una quinta característica. Dice: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Es impresionante leer pasajes como este. Impresionante, hay muchas cosas que uno puede aprender, comprender. Hay muchas cosas que la palabra de Dios revela. Hay muchas cosas que uno puede estudiar en la profundidad de la revelación de la palabra. Yo me quiero centrar específicamente en el testimonio de Dios. En eso me quiero centrar, y en eso quiero, o a eso quiero invitarte que vayamos a considerar el testimonio de Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? Porque Dios dijo que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal e íntegro. Nota las 5 cosas que Dios expresa acerca de este hombre. Las repito: perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal e íntegro. ¿Te das cuenta? Para decirlo de una manera muy coloquial, ¿te das cuenta de la vara tan alta con la cual Dios se expresa acerca de este hombre? Quizás muchos de nosotros podríamos decir: ¿quién puede ser una persona así? ¿De quién se puede decir algo así? Que es una persona perfecta, recta, temerosa de Dios, apartada del mal e íntegra. ¿De quién se podría decir esto? Porque inmediatamente nuestro corazón tiende a calificarse a sí mismo o a condenarse a sí mismo. Nuestro corazón tiene esa tendencia a juzgarse o a juzgarnos de una manera implacable. Y menos, ¿verdad? Y menos si Dios no está, o más bien dicho, si Dios no está en nuestro corazón. Si Dios no está en nuestro corazón, no hay entonces ningún elemento que nos sea útil para tener otro juicio acerca de nosotros mismos, sino el juicio propio, el juicio tan fuerte, tan implacable, repito, que llegamos a tener aún o a ser aún de nosotros mismos. Pero cuando uno ve la forma en cómo Dios se expresa acerca de alguien, la forma como Dios habla acerca de alguien, entonces la vara es muy alta. O así podríamos nosotros considerarlo, que la vara está muy alta. ¿Quién puede vivir así o quién puede ser una persona así? Y la noticia es que Dios habló de un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Dios habló de un hombre de esa manera. Dios dio testimonio de una persona
de esa manera. Así que no se trata de que nosotros veamos lo inalcanzable de la vida en Dios. No se trata de que nosotros veamos que es imposible vivir la vida de Dios. No se trata de que nosotros concluyamos que nadie puede vivir en la tierra con ese testimonio, porque Dios mismo nos lleva a ver acerca de una persona, repito, de carne y hueso como tú y como yo, con ese testimonio. Dios mismo hablando con ese testimonio de esa persona. Pero el punto aquí es que entendamos qué es lo que significan estas 5 características. ¿Qué es lo que significa ser un hombre perfecto? ¿Qué es lo que significa ser un hombre recto? ¿Qué es lo que significa ser un hombre temeroso de Dios? ¿Qué es lo que significa ser un hombre apartado del mal? ¿Y qué es lo que significa ser un hombre íntegro? Eso es lo que necesitamos aprender. Aprender, entender, comprender bien a qué se refiere Dios cuando Él da ese testimonio acerca de Job. Y bueno, en esta ocasión te voy a dejar así como con esa inquietud. ¿Qué significan esas 5 cualidades o esas 5 virtudes? ¿A qué se refiere Dios con esas 5 características? Pero eso lo vamos a comentar en la siguiente transmisión. Te invito a que por lo pronto levantes tu mano y le digamos juntos al Señor: Padre, ayúdanos a tener un pensamiento distinto acerca de nosotros mismos. Enséñanos a vernos a través de tus ojos. Enséñanos a ver que tu opinión, que tu palabra, que tu testimonio es mucho más alto que el pensamiento nuestro, mucho más alto que lo que nosotros podamos pensar acerca de nosotros mismos. Padre, limpia nuestro corazón, porque a veces hemos hablado de nosotros mismos de una manera muy equivocada, muy mala. A veces hemos sido muy duros con nosotros mismos y a veces también hemos permitido que en nuestro corazón y en nuestra boca haya sentimientos y haya palabras de juicio muy fuertes contra otras personas. Enséñanos a hablar como tú hablas, enséñanos a ver como tú ves, enséñanos a tener un juicio prudente basado en la verdad de tu palabra, y permite que de esa forma también nosotros aprendamos a sentir, a vivir, a gozar la plenitud de la vida así como tú la has diseñado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé que te he dejado así un poquito con la incertidumbre de qué es lo que significa eso, pero te invito a que te conectes con nosotros en la siguiente transmisión, que vamos a leer y vamos a comentar exactamente qué significan esas 5 características. Muchas gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones.